Bien, ante todo, muy buenos días, queridos estudiantes. Eh, Voy a ser bien claro al hablar de este punto, ya para todos. Eh, Espero que me presten la debida atención. Eh, Estamos hablando de los inicios, más que nada, de lo que corresponde a los seres vivientes. Si hablamos de los niveles de organización, porque nosotros no hemos comenzado con bioelementos, pero sí hemos comenzado por el número, no, perdón, por el átomo, ¿no? Entonces, en ese caso, átomo es elemento. Entonces, estamos comenzando por acá, de la creación. Después, poco a poco, así iremos llegando hasta a célula, a todos esos puntos de allí. Entonces, las agrupaciones de átomos me daban algo a mí, molécula. Pero, ahora, aquí bioelementos me daría las agrupaciones biomoléculas. Ya todo va a estar correlacionado, eso sí, todo está correlacionado. Pues nosotros vamos a ver que los bioelementos van a tener que ser necesarios para, para nosotros, deberían estar en nuestro cuerpo. Ya, entonces, por lo cual aquí voy a tratar de explicar más detalladamente, entonces, para que me puedan captar. Ya, recuerden bien, en cualquier momento voy a tomar los pasos orales, chicos. ¿Ya? No les prometo todo, pero yo estoy llamando dos por dos. Entonces, por favor, respóndame las llamadas ya, por favor, porque eh, cada vez que no me contestas tú ya va teniendo mala nota. Y aparte no te lo voy a dejar tan complicado, ¿no? Pero si me haces sufrir todo eso de allí mientras te llamo, allí sí, ¿no? Te lo hago más difícil ya, porque no quieres contestar, ¿no? Entonces, les hago una, más que nada, no soy bien chicos, ¿ah? En serio, pero por favor, traten de estudiar. Vamos al punto siguiente, bioelementos. Cuando hablo de bioelementos, yo estoy diciendo que es algo importantísimo que tenemos que tener en nuestro cuerpo, que es algo infalible, que no puede fallar, ¿ya? Entonces, elementos necesarios para la vida. Bioelementos son elementos necesarios para la vida. Y son los primeros elementos. Y si hablo de bioelementos, más hablo como biogénesis o, perdón, biogenéticos o biogénicos, ¿no? Biogenésicos. Entonces, estamos hablando de esos puntos, esos son sus otros nombres. Dice, son los elementos químicos presentes en los seres vivos. Abarca más que nada unos 70 elementos, dice la materia viva. 70 elementos encontraremos, pero en la Tierra, pero no en los gases nobles. Y cuando hablo de los gases nobles, estoy hablando en los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica, como el argón, criptón, xenón, ¿no? Entonces de allí. Entonces, eh, lo demás que yo no he tocado, a excepción de la columna de gases nobles, todos sí van a estar constituidos por cierta materia viva, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la ilustración, vemos los bioelementos aquí. Aquí encontramos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Aquí me falta el azufre. ¿Ya? Donde estoy poniendo el cursor, si es que no se ve, ojo, después de la P, la S, azufre. Entonces, estamos hablando de 6 elementos indispensables, necesarios, ¿no? Entonces, estamos hablando, pero, siempre los libros, siempre de todas las informaciones los catalogan hasta chon, para recordarnos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Y de ahí fósforo y azufre ya es más que nada otros elementos necesarios, ¿no? En el caso, les podría decir lo siguiente, aquí en el caso de los bioelementos, las agrupaciones de bioelementos, ojo, me dan biomoléculas. Y es lo que vamos a llegar la siguiente semana, en el caso de biomoléculas.
Y las biomoléculas, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a dividir en dos, moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. ¿Hay un punto de comparación? ¿Hay una gran diferencia, profesor, acerca de las moléculas orgánicas con inorgánicas? Si es que llegaran a ese punto, porque estamos en bioelementos, no estamos hablando de biomoléculas tanto orgánicas como inorgánicas. Claro, todavía no es tema para hablar de esto, pero lo único que te puedo decir es que uno de esos dos le gusta el carbono enlazado con otro carbono, el otro no, ¿no? El otro no, es decir, ya los elementos de siempre, ¿no? Sobre este punto, más que nada, vamos a lo siguiente. A ver, este punto es importantísimo. Ahí sí tenemos que dividir en tres divisiones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este caso, los bioelementos, sé cómo se pueden clasificar en tres puntos importantes: primarios, secundarios y en oligoelementos. Hay que tratar de ubicarnos en cuál de los rubros debemos generalmente de tener, qué elementos, ¿no? Bien, esa es su clasificación. Se va a clasificar en primario, secundario y oligoelementos. ¿Cuánto generalmente ocurre? Ocupa más que nada los primarios, este de acá, ocupa el 96% de su totalidad. Y eso que la suma de todos los tres son el 100%, ojo. 96% constituye. En el caso de los elementos secundarios constituyen un 3.3%. También están por allí, ¿sí? En el caso de los oligoelementos 0.1%, casi nada ya, ¿no? Entonces allí sí hay un gran golpe, ¿no? Eh, Más que nada aquí en el 0.1% hay un gran golpe porque casi no lo ocupamos estos tipos de elementos, ¿no? Pero sí lo ocupamos más cantidad en el primario, ¿ya? Ojo. ¿Qué es lo que me dice según su clasificación? ¿Qué es lo que me dice? Que los bioelementos primarios aparecen un 96%, claro, y que ahí conforman hasta el nitrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y muy raras veces el fósforo y el azufre, ¿ya? Ojo. Pero ¿qué más me dice aquí? ¿Qué más me dice aquí en los bioelementos secundarios? Bioelementos secundarios, por favor. Dice, aparecen en una proporción al 3.3%. Ya, también allí están importantes también, ¿no? Todos están, los bioelementos son importantísimos, pero no lo ocupan en su totalidad lo que se requiere, ¿no? Aquí encontramos el calcio, sodio, potasio, magnesio, cloro. Cloro, si se dan cuenta, el cloro es necesario para poder limpiar ciertos líquidos, ¿no? Entonces, todos ellos de allí van a defender diferentes funciones vitales importantes para la fisiología celular, o sea, el contenido de lo que hay en los organismos citoplasmáticos en esa célula, ¿no? Entonces, va a cumplir diferentes funciones. Claro, tiene que haber, de hecho, la biomolécula, más que nada, los bioelementos primarios que están relacionados con los bioelementos secundarios. El calcio también, todos los productos lácteos, allí vamos a encontrar el calcio, ya que contiene calcio, ¿no? Ojo. Y en el punto de acá, más que nada oligoelementos, vemos nosotros que son microconstituyentes. ¿Ah? De entre esos tres son los más pequeños, ¿no? Entre esos tres son los microconstituyentes o elementos vestigiales. Cuando hablamos de elementos vestigiales, que así nomás no se puede conseguir, ¿ya? Entonces, en donde aparece en la materia viva en un punto inferior al 0.1%, ¿ya? Entonces dice que son esenciales para la vida: hierro, magnesio, cobre, zinc, flúor. Estamos hablando parte entre de los metales con los metales. Pero eso no viene al caso. Lo que sí es el contenido, en qué me basa. Recuerden que aquí hierro no me voy a poner. En el caso del hierro, toda la madre gestante le dan sulfato de hierro, ¿no? Para que no se vuelvan anémicos, por ejemplo. Entonces, más que nada, en todo ese punto de allí tenemos que saber, hierro, por ejemplo, le dan a todas las madres gestantes. Entonces, ¿para qué? Para que lleve un buen control con los bebés, ¿no? En el punto de aquí,
En el punto de aquí, vamos a lo siguiente. Vamos a definir cada punto. ¿Ya? El carbono, por ejemplo, vemos esa figura. Aquí hay una cadena de carbonos, cadena carbonada. Cadena de carbono. Pero ¿qué es lo que pasa? Más que nada dice que es el pilar fundamental el carbono. Y especialmente más que nada en cuando se formen las moléculas orgánicas. Porque dice que forman largas cadenas de carbono-carbono. O sea, para formar lo que generalmente es las macromoléculas en sí. En el caso del hidrógeno, también está correlacionado con el carbono. Ojo, también, ¿ya? Pero la diferencia es que también trabaja con el oxígeno. ¿En qué sentido? En acumulaciones de partículas de agua. Por ejemplo, dice, además de ser uno de los componentes de la molécula del agua necesario para la vida y muy abundante en los seres vivos, forma parte de los esqueletos de carbonos de moléculas orgánicas. ¿Qué es lo que me quiere decir aquí? Que agrupaciones de agua no se van a quedar pues, sin unirse entre otras moléculas de agua. De hecho, se van a tener que juntar. ¿Ya? De hecho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en sí? Que aquí vemos la molécula de oxígeno, no, sí, perdón, sí, el átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Ya? Pues no sé si estarán viendo aquí en el pulsor dos átomos de hidrógeno, perdón, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Que para unirse con otra molécula de agua necesita tener los puentes de hidrógeno detallados. O sea, la unión del hidrógeno con el oxígeno. Hidrógeno con el oxígeno. De otra molécula de agua, claro, ¿no? ¿Ya? Entonces, todos esos puntos de allí. Y en el punto de acá, vamos a ver el oxígeno, son procesos que generalmente van a retribuir más que nada en cuestiones de la respiración. Aquí va a permitir la obtención de energía mediante respiración aeróbica. Pero de nada, ojo, cuando hablamos de respiración aeróbica, más que nada, estamos hablando de células, ¿no? Eh, Ingreso del oxígeno y salida del dióxido de carbono. Entonces, todos esos puntos de ahí tenemos que saber. En el caso del nitrógeno, por ejemplo, en el caso del nitrógeno dice se encuentra presente en las proteínas. Eh, En el punto siguiente dice, forma parte de todos los aminoácidos. Claro, de hecho, todos los nitrógenos, porque los aminoácidos tienen más que nada aquí eh, nitrógeno, ¿ya? O sea, ¿en qué forma? Más que nada en amoníaco. Entonces, todos los aminoácidos generalmente van a retribuir a que se forme primero, más que nada, todos los aminoácidos presentes para formar proteínas. ¿Ya? Dice, es el más escaso de todos los filamentos primarios. Claro, si yo solamente voy a comparar más que nada, en ese caso, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Dice que son más que nada esas proteínas forman parte de ser aminoácidos, ¿no? En el caso del fósforo, por ejemplo, ya estos son aminoácidos, los aminoácidos esenciales que tenemos que comer. Entonces el fósforo, la función principal es combinarse con el calcio para formar el fosfato cálcico. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, eh, más que nada, llega a reforzar lo que corresponde a los huesos en sí. ¿Ya? Bien. En el caso ahí encontramos, por ejemplo, ahí encontramos el ajo, todos esos puntos, ¿no? En el caso del azufre, que es mucho más difícil aún, dice, más que nada, eh, presenta olor fétido, que aquí es olor fétido, que nauseabundo, ¿no? Que no, y dice que es insípido, es insípido. Entonces, cuando hablamos de insípido, estamos hablando de más que nada que no presenta sabor, ¿no? Entonces, lo podemos encontrar en los volcanes también, y formando lluvia ácida también. Recuerden que la lluvia ácida es corrosiva cuando llueve, ¿no? En el punto de acá, muchísimas gracias, chicos. Por favor, traten de ponerse al día, traten de tratar de estudiar para que sean chicos estudiosos,
No, yo sé que me presentan sus cuadernos, hermosísimos cuadernos, todo, pero lo importante es, te está captando a ti todas las enseñanzas que te estamos haciendo, eso es lo que yo quisiera saber, porque hasta ahorita estamos contentos con todos ustedes, porque son provechosos de parte de ustedes, de que más que nada el alumno que tú has llevado, más que nada en el curso del año, vamos a tratar de mejorar en ese punto, ¿no? Recuerden que están en cuarto, otros están en quinto, ya, entonces tratemos de... Voy a dejar la última actividad en el celular, voy a dejar la actividad correspondiente. Estén atentos chicos, ya. Muchísimas gracias.